Y vamos a invitar ahora a la doctora Margarita Giraldo. Ella es neuróloga y docente investigadora del Grupo de Neurociencias de Antioquia y nos va a hablar del tema el dormir y el sueño en los pacientes con demencia. Bienvenida, doctora Margarita. A empezar entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a abordar hoy el tema de las alteraciones del sueño en el paciente con demencia. Sin embargo, yo lo amplié a las alteraciones del sueño en el adulto porque como los pacientes con demencia generalmente tienen un cuidador a su cargo, entonces es muy importante que reconozcan estas alteraciones y mirar las medidas no farmacológicas que se pueden hacer para mejorar estas alteraciones del sueño. Entonces, comienzo diciendo que el sueño es una necesidad fisiológica y que juega múltiples papeles en los seres humanos y presenta unas características especiales que van variando con la edad y con el medio ambiente. Con la edad, porque no son los mismos requerimientos de sueño los que tiene un recién nacido, a los que tiene un adolescente, a los que tiene un adulto en su edad media o a los que tiene un anciano. El sueño es regulado por varias sustancias. Esas sustancias se producen a nivel cerebral y se conocen con el nombre de neurotransmisores. Y hay unos ritmos biológicos que se conocen especialmente como ritmos circadianos y ritmos ultradianos. Ultradianos quiere decir que son independientes de la luz. Son los ritmos que tiene el bebé cuando nace, especialmente en los primeros meses de vida, que ustedes observan que un bebé puede dormir 18 o 20 horas y duerme independiente que sea de día o que sea de noche. Pero con el pasar del tiempo, estos ritmos se van modificando y con la edad entonces aparecen unos ciclos ya que son más determinados y que sí dependen de la presencia de luz. Entonces, la exposición a la luz artificial por la noche, así como el ritmo acelerado de la vida moderna, han contribuido al aumento de la prevalencia de los trastornos del sueño. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay ciudades que no duermen. Digamos, Nueva York es una ciudad que no duerme, hay actividades durante las 24 horas del día y incluso en América Latina, aquí en Colombia también, muchas actividades que antes cerraban a las 8 o a las 10 de la noche ya se van ampliando y ustedes ven ahorita unas cosas que no se veían antes, por ejemplo la apertura de los bares hasta las 4 de la mañana, eso hace unos años no se veía, pero entonces en la medida en que se van ampliando esos ritmos nocturnos, en esa medida también se van modificando los patrones de sueño. ¿Cuál es la importancia del sueño? El sueño, como les decía, cumple un papel fundamental para que haya un crecimiento y maduración neurológica durante este episodio. A lo largo de toda la vida, el sistema inmunitario se repara durante las horas de sueño. Han hecho, por ejemplo, unos experimentos muy interesantes con ratas a las cuales las privan de sueño. Y cuando esas ratas tienen una privación de sueño por muchísimas horas, las ratas mueren de sepsis. ¿Por qué? Porque se infectan. ¿Y por qué se infectan? Porque el sistema inmunitario, su sistema inmune, no es capaz de responder de una forma adecuada. Entonces, durante el sueño se consolida o se ayuda a consolidar todo ese sistema de defensa que nos protege de infecciones. Y una parte muy importante para el tema que nos ocupa es lo que tiene que ver con la consolidación de la memoria. O sea, si nosotros no dormimos bien, entonces no podemos, digamos, grabar de una manera adecuada esos eventos que nos ocurren durante el día. Y también es muy importante para llevar a cabo la regulación de la temperatura corporal y de todo el metabolismo cerebral. Cuando hay un sueño fragmentado o de duración reducida, se afecta en gran medida nuestra capacidad para concentrarnos, para tomar decisiones, inclusive para regular las emociones. Por eso las personas que no duermen se vuelven muy irritables. Y la perturbación o la reducción crónica del sueño también
tiene entonces mucho efecto en la parte cognitiva, en la salud física, en la salud mental, inclusive en lo que tiene que ver con el aspecto económico, porque si la persona está irritable, está con problemas de atención porque tuvo o porque tiene, digamos, un problema de insomnio crónico que puede afectar la atención, entonces también puede tomar malas decisiones. Los requerimientos de sueño, como les explicaba, van variando a través de la vida. Entonces, nosotros vemos que en los primeros meses de vida, el bebé, aquí dice que 17, pero puede dormir inclusive de las 24 horas, puede llegar a dormir hasta 20 horas. Y nosotros casi siempre hemos escuchado que las horas normales, que las horas normales del sueño son 8 horas, pero hay patrones también como personales. O sea, hay personas que definitivamente necesitan dormir 8 horas y si no duermen esas 8 horas, sienten que quedaron como en falta. En cambio, hay personas que con 4 o con 5 horas de sueño al otro día están, digamos, como lo suficientemente despiertas y descansadas. Entonces, aunque hay un promedio, también hay una variabilidad individual que debemos ir conociendo para cuando aparecen algunas alteraciones del sueño poder identificar si realmente ese cambio corresponde a un patrón, digamos, estándar o a algo que le está ocurriendo a ese sujeto y que está cambiando con respecto a las horas del sueño que él traía. Y con los años van disminuyendo las necesidades de sueño. El sueño tiene diferentes etapas. Y esto es como muy fascinante verlo porque nosotros antes pensábamos que el sueño era una etapa como quieta, era una etapa en la que no pasaba nada. Y actualmente sabemos que el sueño es una de las etapas más activas y donde más cambios metabólicos se pueden presentar en un individuo. El sueño tiene entonces una etapa grande que se llama no REM o no MOR. REM es en inglés y no MOR es español, que es cuando el paciente no está moviendo los ojos, o sea, no hay movimientos oculares rápidos. Ya hay una etapa que se llama sueño REM o sueño MOR, donde se acompaña de movimientos oculares rápidos. Por ejemplo, cuando un bebé está recién nacidito, ese recién nacido cuando cae en la etapa de sueño, inmediatamente cae en la etapa REM o en la etapa MOR. O sea, cuando un bebé se empieza a quedar dormido, y yo los invito a que lo miren si tienen un recién nacido por ahí, que ustedes puedan observar, el bebé empieza a mover los ojos de lado a lado, empieza a hacer sonrisas, gestos, la respiración es rápida y digamos como de una forma muy irregular. Esa primera etapa va seguida en el bebé, en el recién nacido, de una etapa que se llama etapa transicional, que es esos cambios que suceden entre ese momento en el cual los ojos se mueven muy rápido y ya luego va a entrar en una etapa de un sueño en donde el bebé se siente mucho más tranquilo, la respiración es mucho más regular, ya no tiene tantos movimientos del cuerpo, no hace muecas, no hace sonrisas, que generalmente son unas sonrisas reflejas. Entonces, esos cambios, digamos, corporales se van presentando en cada etapa y son diferentes a lo largo de la vida. Estos ciclos, entonces, digamos, en una persona adulta, se repiten entre 4 y 6 veces cada noche. Entonces, hay un sueño no REM, o sea, donde los ojos no se están moviendo. Posteriormente viene la etapa de movimiento de los ojos. Luego viene otra etapa en la cual no se mueven los ojos y finalmente hay otra etapa en la que se mueven los ojos. Entonces, estos ciclos van oscilando, ustedes ven aquí la duración de cada ciclo y es muy importante porque hay unos trastornos que son específicos de determinadas etapas. Por ejemplo, cuando las personas tienen a veces alteraciones del sueño, esa parte del sueño que se altera es la parte del sueño que tiene que ver con los movimientos oculares rápidos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí están los ciclos del sueño y miramos cómo entonces en esa primera etapa, que dura generalmente entre 5 y 10 minutos, es una fase de transición entre la vigilia y el sueño. Y luego de esa etapa se pasa a la etapa 2, cuando disminuye el ritmo cardíaco
el corazón empieza a latir más lentamente y el sueño es mucho más ligero. Luego viene una etapa muy profunda, de un sueño profundo. Estamos hablando de la etapa 3 y de la etapa 4, donde el sueño se conoce como un sueño que es realmente reparador, ¿cierto? Es una etapa profunda. Y finalmente está la etapa REM, que ocupa aproximadamente la cuarta parte del tiempo total de sueño, donde los ojos se mueven, hay mucha activación cerebral y puede haber también movimientos corporales. Entonces, estas etapas se repiten a lo largo de la noche y van fluctuando, van ciclando a medida pues que transcurren las diferentes etapas. Entonces hay diferentes trastornos dependiendo de la etapa en la cual estemos durante el sueño. Por ejemplo, ese momento que pasa entre el momento en el cual estamos despiertos y el momento en el cual nos quedamos dormidos es un periodo que se llama un periodo de latencia, que dura aproximadamente hasta 30 minutos. Cuando ese periodo de latencia dura más de 30 minutos, o sea, cuando la persona se acuesta y no logra conciliar el sueño después de 30 minutos, entonces estamos hablando de un periodo de latencia prolongado, o también se habla de un insomnio de conciliación, o sea, donde la persona tiene dificultades para esa primera parte del sueño. Entonces, en esa etapa, cuando estamos cambiando de la vigilia al sueño, nos vamos sintiendo como en un adormecimiento, puede haber como unas ilusiones visuales o auditivas, y la persona puede tener la sensación como de vértigo, como de caída a un precipicio, o puede a veces referir calambre, y puede presentar unas cosas que se llaman brincos o mioclones, que son como unas sacudidas que hace de las extremidades. Pueden ser los brazos o pueden ser las piernas. Estos fenómenos de mioclonias durante el sueño se consideran fenómenos fisiológicos y hacen parte del sueño normal en cualquier persona. Pero hay otro sueño, otras etapas del sueño que ya es, como les decía ahorita, un sueño de mayor profundidad, donde generalmente el sueño ya es muy reparador y esa etapa dura 20 minutos aproximadamente. Entonces, a veces, por ejemplo, los estímulos que uno recibe, digamos que la capacidad de uno despertarse depende también de la etapa del sueño en la cual uno se encuentra. Por ejemplo, si uno está en esa etapa superficial, en que todavía no ha entrado a una etapa profunda, en que apenas está durmiendo, y durante esa etapa superficial hay un estímulo lumínico o hay un estímulo, digamos, de sonido, por ejemplo, una música duro, pues entonces la persona tiene más posibilidad de despertarse durante ese momento. Así ese estímulo sucede, por ejemplo, cuando el paciente está en una etapa de sueño de mayor profundidad. Entonces esos estímulos también tienen que ver en qué etapa del sueño suceden para saber cómo responde el sujeto que está durmiendo frente a esos estímulos. Y el sueño en el cual hay un movimiento de los ojos y también movimientos corporales, lo que les decía ahorita, abarca aproximadamente entre la cuarta o la quinta parte del sueño total. Generalmente inicia a los 70 o 100 minutos de haberse quedado dormido, o sea, despuesito de la hora y antes de la hora y media. El tono de los músculos disminuye. ¿Qué quiere decir? Que uno se vuelve como un trapo, o sea, uno se vuelve como flácido, pierde el tono, y esa pérdida del tono es muy importante porque eso tiene una inmensa correlación con ese sueño de los movimientos oculares rápidos. Y puede también haber brincos y se presentan cambios de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. O sea, este sueño REM, digamos que guarda sus semejanzas con el sueño REM de los recién nacidos. O sea, hay movimientos, hay cambios de la presión arterial, cambios de la frecuencia cardíaca y brincos. Pero la diferencia es que en el adulto no es la primera etapa que sucede, sino que en el adulto se presenta después de las otras etapas del sueño. Bueno, entonces, quería pues ilustrarles como estos fenómenos fisiológicos que suceden durante el sueño para que comprendamos de una mejor manera cuáles son las alteraciones que se pueden presentar en el sueño de una persona adulta.
Generalmente, las alteraciones del sueño en los adultos se presentan con mayor frecuencia después de los 35 años de edad, aunque, ojo a esto, los trastornos del sueño pueden presentarse desde la niñez. Por ejemplo, hay padres que consultan porque sus bebés no duermen y pasan toda la noche en vela, así sea después, digamos, de los 6 meses, ellos no duermen y se despiertan una y muchas veces, o cuando apenas son lactantes, inclusive antes de entrar a la guardería, o cuando están en la guardería, son chicos que tienen mucha dificultad para dormirse o en la etapa escolar. O sea, realmente las alteraciones del sueño pueden suceder en cualquier momento de la vida, pero hoy vamos a hablar es de las alteraciones del sueño que suceden en la edad adulta y que generalmente se presentan después de los 35 años de edad. Y que ya, como les decía yo, que los ciclos de la ciudad han cambiado, que las ciudades están despiertas o muchas ciudades están despiertas muy temprano, hasta muy temprano, pues hasta muy en la madrugada. O por ejemplo, la presencia de la pantalla del televisor en el cuarto, eso es otra cosa que puede producir alteraciones del sueño. Entonces, cada vez se presentan desde una edad muy temprana. ¿Qué factores entonces influyen para que un sueño sea reparador? ¿Qué es un sueño reparador? Hablamos de un sueño reparador cuando al otro día nosotros tenemos la sensación de haber descansado. Es una sensación que, como su nombre lo dice, como sensación, es una cosa subjetiva. Entonces a mí, la otra persona que vive conmigo, si es, digamos, mi compañero de cama o mi esposo o mi hermano o mi sobrino, la persona que duerma conmigo, no me puede decir qué tan reparador es mi sueño, porque yo soy la persona que digo qué tan reparador es mi sueño, aunque el compañero de cama o las personas que lo acompañan a uno puede ver los cambios que uno presenta si no duerme bien, por ejemplo, pueden ver la irritabilidad o algo así. Entonces, esa sensación de que uno duerme y que uno descansa lo suficiente está influida por varios factores que tiene que ver, primero, con el número de horas dormidas, que como les decía yo, en general son entre 6 y 8 horas, pero hay variabilidad. Segundo, el tiempo que se demora conciliando el sueño, lo que se llama, lo que les había explicado ahorita, ese periodo de latencia. Y también muy importante, el número de veces que se despierta en la noche. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente ya adulto que está con síntomas de que está sufriendo de la próstata, en donde se tiene que despertar varias veces en la noche para poder orinar, pues obviamente esos despertares van a hacer que su sueño se fragmente y posiblemente esos despertares hacen que su sueño no sea un sueño tan reparador. Y obviamente también el tiempo en que se demora en volver a conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que a pesar de despertarse varias veces en la noche, digamos, con cada ida al baño, pueden ir al baño, llegan a su cama nuevamente y se pueden dormir de nuevo. En cambio, hay otros que van al baño y cada levantada al baño es como un martirio para volverse a dormir. Entonces, todos esos factores influyen en lo reparador o no que puede haber sido el sueño. Y esa parte, como les decía yo ahorita, subjetiva, de que uno dice, ay, qué rico, como que dormí tan bueno, descansé tanto. O sea, una persona no necesita haber estudiado nada de esto para tener esa sensación de si duerme bien o si no duerme bien. Eso es una cosa que uno la lleva, digamos, como por dentro y que obedece a ese patrón biológico que tiene cada persona. Y también la sensación de que esas horas hayan sido suficientes para la persona. Hay personas que duermen 8 o 9 horas y a veces eso se vuelve también como un círculo vicioso. Por ahí hay un chiste de alguien que decía, me despierto y me da un hambre y como y me da un sueño. O sea, son las personas que, por ejemplo, los fines de semana o en épocas de vacaciones no tienen como mayor actividad y se dedican a comer y a dormir, a comer y a dormir. Entonces comen y después de que comen les da sueño, entonces se levantan y se levantan con hambre y se va formando como un círculo vicioso. Bueno, entonces en el sueño se debe considerar, primero, que las fases del sueño varían con el ciclo vital. Segundo, que durante el sueño, ojo a esto, hay actividad psíquica y esa actividad psíquica puede afectar la relación
entre la percepción de un sueño adecuado y el número de horas dormidas. ¿A qué me refiero? Uno encuentra, por ejemplo, pacientes que dicen, es que yo no duermo nada, es que yo no descanso nada. Cuando vienen, por ejemplo, con el acompañante, que es el compañero de cama, le dicen a uno, o le hacen a uno movimientos con los ojos. Y después le dicen a uno, él dice que no duerme, pero él ronca toda la noche. Yo veo que ronca toda la noche. Yo estoy segura que él no se despierta. Pero lo importante entonces es mirar qué es lo que está pasando, que esa persona tiene la sensación de que no está durmiendo bien. Entonces, esa actividad psíquica modifica esa relación de percibir qué cantidad de horas duerme y cómo duerme. Y lo otro es que realmente no hay una falta de desconexión absoluta con el entorno, sino que se mantiene un umbral que se hace presente frente a un ruido, por ejemplo. Alguna vez leía yo una reflexión que me pareció interesante, y es que nosotros tenemos, por ejemplo, unas membranas en diferentes órganos que prácticamente nos aíslan de los estímulos ambientales, pero no tenemos una membrana auditiva que nos aísle de los estímulos ambientales, a no ser que nos pongamos unos tapones. Pero generalmente tenemos unos párpados que nos permiten cerrar los ojos, ¿cierto? Tenemos unos estímulos externos, por ejemplo, una cobija con la cual podemos cubrir nuestra piel y podemos, digamos, como modificar esa sensación corporal que tenemos. Pero para los oídos no hay una membrana, a no ser de que nos pongamos un tapón. Entonces, realmente no hay una desconexión absoluta con el entorno porque durante el sueño sigue esa actividad psíquica, entonces el paciente de alguna manera puede percibir eso que está pasando a su alrededor. Vamos a mirar entonces cuáles son los principales trastornos del sueño que vamos a revisar. El insomnio, que es supremamente frecuente. Otro que se llama es los movimientos periódicos de las piernas. Otro que se conoce como los trastornos comportamentales del sueño REM. Y otro que se conoce como la apnea del sueño. Vamos a mirar entonces el insomnio. El insomnio, pues digamos que por definición, entonces es la dificultad para conciliar el sueño, o sea, para iniciar el sueño, para mantener el sueño o para iniciar y para mantener el sueño. Entonces, por eso el insomnio puede ser de iniciación, si me demoro o no me demoro para dormirme, de mantenimiento, si me despierto o no me despierto varias veces en la noche, y mixto es, unas personas solamente tienen problemas para quedarse dormidas, pero una vez se quedan dormidas, pueden dormir toda la noche. Otras personas tienen dificultad, se duermen muy fácilmente, pero a la hora de haberse dormido, despiertan, o a las 2 horas, y les da mucha dificultad volver a conciliar el sueño. Y hay otras personas, que es un problema pues todavía más severo, que tienen dificultad tanto para conciliar el sueño como para mantener el sueño. Bueno, entonces, estas son las causas que hacen que nuestro sueño se afecte. Primero, que tengamos horarios irregulares en el sueño. Y digamos que los horarios irregulares no son una cosa infrecuente, son una cosa muy frecuente. Por ejemplo, aquí les puse lo de Netflix, porque ahorita con todas esas series que aparecen, es muy frecuente que, por ejemplo, los fines de semana, la gente se quede viendo hasta las 4 o hasta las 5 de la mañana esas series. Entonces, esas horas irregulares que tienen durante viernes, sábado y domingo pueden alterar después el sueño de la semana. Lo otro es que muchas personas pasan gran parte del día en el dormitorio. Es muy frecuente en los adolescentes. Los adolescentes hacen todo en la cama. O sea, les encanta comer en la cama, ver televisión desde la cama, estudiar en la cama, chatear en la cama. Entonces, todo ese tiempo que se pasa en el dormitorio también es importante. El hecho de comer y fumar en la cama o de hacer ejercicio físico intenso antes de dormir y tomar mucho café y licor. Entonces, hay personas, por ejemplo, que dicen, es que, no, yo me tomo entre 7 y 10 tintos al día.
¿Y cómo son esos tintos? Súper cargados, negros. ¿Y a qué hora se toma el último tinto? Ah, no, antes de dormir. Y yo no duermo, pero ¿qué se va a dormir? O sea, es probable que haya personas a quienes la cafeína no les afecte su patrón del sueño, pero eso es una rareza. Es mucho más común encontrar que la cafeína puede alterar la posibilidad o la capacidad que uno tiene de dormirse con facilidad. De hecho, muchas personas, por ejemplo, muchos estudiantes consumen café o consumen mate o consumen otro tipo de, de sustancias, digamos que de alguna manera los activas, por ejemplo el Red Bull, que tiene un aminoácido que se llama taurina. Entonces, estas personas que están acostumbradas a consumir o Red Bull o grandes cantidades de café o el mate, entonces son personas que están sujetas al influjo de estas sustancias y que tienen más dificultad para conciliar el sueño. Entonces esto se vuelve como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque entonces empieza, digamos, como una ansiedad, una necesidad, lo que se llama la activación somática, por el consumo de esas sustancias o por tomar pues esas sustancias. La persona se siente entonces como más activa, se siente como muy pilas, que puede hacer prácticamente, así sean las 2 de la mañana, todas las tareas y todas las actividades que le pongan. Y también entonces hay una activación cognitiva. Entonces, si hay estos 3 núcleos de activación, es muy probable que haya un insomnio, porque se necesita un reposo de cada uno de estos núcleos para que la persona pueda conciliar y pueda mantener el sueño. Entonces, las personas que están sometidas, por ejemplo, a un estrés crónico, por un problema de salud, por un problema económico, por un problema de laboral, por la pandemia, lo que ha sucedido por la pandemia. Las alteraciones, por ejemplo, del sueño en la pandemia son una cosa impresionante. Y muy importante para el tema que nos toca, lo que se llama el síndrome del cuidador quemado. Ya lo han visto en varias conferencias, es esa persona que tiene a su ser querido, que lo cuida, pero que se siente cansado, que se siente abrumado, porque lleva muchas horas o muchas semanas o muchos meses o a veces hasta años siendo la persona que responde por ese paciente y que no tiene tiempo para sí, no se puede relajar, entonces empieza con una cantidad de sintomatología que es una de las causantes del insomnio. Obviamente, los trastornos afectivos como la depresión y la ansiedad. Entonces, en el cuidador, ¿qué tenemos nosotros que vigilar? Primero, que ese cuidador está cuidando a un paciente que tiene demencia y que muy probablemente, por lo menos en una etapa de la enfermedad, además de tener demencia, también va a tener un trastorno del sueño. Que el cuidador, por el hecho de estar vigilando a su paciente, tiene que estar en vigilia muchas noches o muchos fines de semana y que estos despertares frecuentes van a alterar el ciclo del sueño del cuidador. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y entonces cómo hago si definitivamente me toca cuidarlo toda la semana? Entonces sí, le toca cuidar toda la semana, pero se deben establecer unas pautas para que por lo menos haya unos días en el que ese círculo se rompe y el cuidador pueda tomar su tiempo para descansar. O sea, no es justo ni con el cuidador ni con el paciente que tiene la demencia que ese cuidador no descanse, porque un cuidador que está cansado, sus cuidados se van a reflejar en la calidad del cuidado que le presta al paciente. Entonces, hay que crear inicialmente una conciencia en relación con la alteración del sueño para manejarla en forma oportuna y adecuada. Algunos cuidadores, por ejemplo, tienen a veces como sentimientos de culpa, sentimientos de que nadie cuida a su paciente como él lo cuida, entonces lo quieren hacer todo de día y de noche. Y eso no es bueno porque entonces, como les decía, ese cuidador tiene que descansar, sea que descanse de día o que descanse de noche. Así como los patrones que se establecen, digamos, en las personas que tienen trabajos diurnos, que tienen trabajos nocturnos o que tienen turnos combinados. Y muy importante, desde edades tempranas, por ejemplo, desde ahora, para los que están en la charla, para los estudiantes, educar para saber qué tipo de problemas se pueden presentar potencialmente en un adulto y de este modo
aportar a la calidad de vida de la población. Y que estos cuidadores tienen que evaluar su calidad de sueño, su aspecto afectivo, mirar si están deprimidos, si no están deprimidos, si presentan esos síntomas y esos signos que le hacen pensar a uno que es un cuidador cansado y quemado, dolores cervicales, dolores lumbares, sensación de peso, sensación de fatiga, pérdida del disfrute de las actividades, tristeza, melancolía, pérdida de interés en hacer las actividades, dolores articulares y no rendimiento en el trabajo que realizan después de cuidar al paciente. Bueno, estos tratamientos, digamos como no farmacológicos, inicialmente se instauran durante 2 o 6 semanas, donde, como les digo, comienza con la toma de conciencia de que la persona tiene esa alteración. Y se hace siempre un plan terapéutico personalizado, donde el paciente durante el día tiene una exposición a la luz en la medida de la posible luz solar, luz directa que reciba sol, no una lámpara, sino la luz del día, la luz solar, que haga actividades recreativas, que haga ejercicio físico y un cambio de alimentación previo al acostarse. ¿Qué quiere decir? Que la alimentación antes de acostarse debe ser una alimentación ligera, porque cuando las alimentaciones son copiosas, vamos a ver que contribuyen también para otras alteraciones que se pueden presentar durante el sueño, entonces esto puede empeorar. Y las técnicas de relajación. O a veces entonces se llaman los medicamentos inductores del sueño. Estos medicamentos inductores del sueño no son automedicados, no se deben medicar porque el vecino lo toma, entonces yo me lo voy a tomar. Al vecino le dieron esto, él se toma la mitad y yo me tomo la mitad. O yo voy y le consulto al señor de la farmacia, que sabe el nombre de los medicamentos y para qué se utilizan, pero no sabe mi condición, digamos, pues de salud. Entonces, estos medicamentos inductores del sueño se toman bajo prescripción médica, nunca automedicados. Y se trata de establecer la rutina de despertarse y acostarse a la misma hora, de limitar el tiempo en cama al tiempo de sueño y también pues obviamente el tiempo en cama para la actividad sexual, suprimir la ingesta de sustancias con efecto estimulante, evitar siestas largas durante el día, esto es muy importante. Y en los pacientes con demencia lo vemos mucho. Ay, no, es que él no duerme nada, no duerme. No, él en la noche no duerme. Y en el día, ¿qué pasa? Ay, no, vea, él desayuna como a las 9 de la mañana, le damos el desayunito, lo bañamos y se acuesta hasta la hora del almuerzo. Después le damos el almuerzo. Ay, ¿cómo le parece que él se queda dormido por hasta las 5 de la tarde o hasta las 6? Pero claro, y entonces si duerme por la mañana y duerme por la tarde, ya que va a dormir de noche, no va a dormir, porque ya se adelantó lo que tenía que dormir. Entonces no es que tenga insomnio, sino que tiene una inversión del patrón del sueño. Duerme de día y está despierto de noche. Por eso, durante el día se deben evitar las siestas largas. Y también lo que les decía ahorita, evitar el ejercicio físico intenso y los ejercicios de relajación. Y a veces se recomienda, así como a los bebés, como un baño con agüita tibia, que es como reconfortante, si se le puede dar, pues bienvenido sea porque eso relaja al paciente. Bueno, y preparar las condiciones adecuadas en el ambiente, evitar una luz que sea muy grande o evitar mucho ruido. Y aquí es muy importante los condicionamientos que tienen los pacientes. Resulta que hay pacientes que no se pueden, pacientes, pero no solamente pacientes, sino personas que no se pueden dormir si no se tienen el televisor al frente, con un run y viendo la pantalla del televisor. O hay personas que no se pueden dormir si no están expuestas a la pantalla del celular. Entonces, estas cosas hay que investigarlas, cuál es la exposición que ha tenido el paciente como a estos medios tecnológicos y tratar, digamos, como de eliminar estos estímulos por lo menos entre media hora y 1 hora antes de ir a dormir. Entonces esto es lo que se llama una terapia cognitivo-conductual, en donde se trata de hacer un control de estímulos, lo que les decía, de las horas del sueño, de la luz, del ruido, bueno, la restricción del tiempo en cama y el entrenamiento en relajación. Estos entrenamientos cognitivo-conductuales tienen una buena, digamos, respuesta como tratamiento no farmacológico para los pacientes que tienen insomnio. Bueno, entonces,
Cuando también estamos hablando entonces de ese paciente con demencia, entonces tenemos que decir que hay que cuidar al paciente con demencia y hay que vigilar su trastorno del sueño y que estos medicamentos, ya se los había dicho, no deben ser autorrecetados, que hay medicamentos para mejorar la depresión, medicamentos para mejorar la ansiedad, medicamentos que regulan como tal la arquitectura del sueño y todos deben ser formulados. Estos medicamentos inductores del sueño son lo que nosotros llamamos las zetas. ¿Por qué? Porque empiezan por Z. Están el solpidem, esto no es sopiclina, sino sopiclona, y entonces los podemos mandar los médicos, digamos, durante un tiempo cortico. Y la melatonina, que es una hormona, eso también pues viene como medicamento, pero es prácticamente una hormona que produce el organismo, vamos a hablar un poquitico más adelante de ellas, y algunas veces las benzodiazepinas que tienen una única indicación que la vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros este sujeto que tiene una exposición a la luz solar. Entonces, como hay una exposición a la luz solar, no hay una producción de melatonina. O sea, esto es lo que pasa normalmente durante la vigilia, ¿cierto? Pero durante la noche, cuando ya no hay luz, sino que hay oscuridad, ¿cierto? Entonces, esta producción de melatonina nos va a favorecer las horas de sueño. Pero ¿qué pasa? Que durante la vejez, este ciclo se va alterando y van apareciendo unos cambios muy particulares que hacen que esos patrones de sueño cambien en la vejez. ¿Qué cambios son esos? Entonces, en primer lugar, que el paciente se demora más tiempo para dormir. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta el periodo de latencia. Eso que nosotros llamamos iniciación del sueño. El paciente se demora más para dormir, eso lo vemos en los pacientes ancianos y es normal que así sea. También que disminuye el sueño profundo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente entonces se despierta muy fácilmente o por lo menos más fácilmente de lo que se despertaba antes. Y que el paciente puede tener lo que se llama una fase adelantada del sueño. Entonces, ¿qué es fase adelantada del sueño? Que en vez del paciente dormirse, por ejemplo, a las 9 de la noche, muchas veces se duerme desde las 7 de la noche. Entonces, si el paciente tiene un número de horas de sueño, por ejemplo, de 6 horas, y se acuesta a las 7 de la noche, si a las 7 de la noche está dormido, pues a la 1 de la mañana va a estar despierto. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en hogares geriátricos, sobre todo en hogares geriátricos que son, digamos, con numerosas personas. ¿Por qué? Porque ¿cómo les parece que les empiezan a dar la comida como desde las 3 de la tarde? Entonces, les dan la comida y prácticamente a las 5 de la tarde, ya muchas veces los están acostando. Entonces, claro, el viejito lo acostaron a las 5 de la tarde, son las 12 de la noche, durmió 7 horas, despierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es retrasar esa fase del sueño, o sea, que no lo acuesten tan temprano. ¿Y cómo lograr que no se acueste tan temprano? Pues entonces tratar de hacer como unas jornadas educativas para que a esa hora no lo manden todavía a la cama, sino que el paciente realice algunas actividades individuales o grupales según la condición, pero que no se nos acueste tan temprano, porque si se nos acuesta tan temprano, con seguridad se va a despertar mucho más temprano. Bueno, y entonces resulta que en esos pacientes con demencia, el paciente puede afectar, las alteraciones del sueño pueden afectar hasta el 25% de las personas con demencia leve y hasta el 50% de las pacientes con demencia grave, y muchas veces si no es más. ¿Qué quiere decir? Demencia, uno lo asemeja mucho a alteraciones del sueño que pueden surgir en cualquier etapa de la enfermedad. Más frecuente cuando ya el paciente está en una fase por lo menos moderada, pero también es frecuente que se presente al inicio de la enfermedad y digamos como que hace parte de esos cambios que se van presentando con la cognición. Bueno, entonces, lo interesante es saber que a medida que progresa la demencia, muchas veces también progresan estos trastornos del sueño y entonces
muchas veces tenemos, por ejemplo, pacientes que entonces ya están en un grado de demencia grave, el paciente ya no se puede levantar o ya no se puede mover y además de eso está en la cama y no se puede dormir. Entonces, esas cosas las tenemos que vigilar para tratar de disminuir. Si bien no podemos disminuir la agresividad de la demencia, podemos incidir en algunos síntomas para por lo menos mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente con demencia, sino también del cuidador. Entonces, los medicamentos para inducir el sueño tienen que tener presente que generalmente aumentan el riesgo de caídas y de confusión y que los sedantes entonces en general no se recomiendan para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Si el paciente está medicado para que se duerma más fácil y si está sedado, un paciente sedado es un paciente que tiene el riesgo de caerse y es un paciente que tiene el riesgo de tener una confusión mental más horas al día. Y lo otro es que si se prescriben estos medicamentos, es probable que el médico recomiende que se intente suspender su uso hasta que se haya establecido un patrón de sueño regular. Bueno, también es interesante saber que algunos medicamentos antidepresivos, por ejemplo como el bupropión o la venlafaxina, a veces pueden provocar insomnio. Entonces, de ahí que se recomiende muchas veces que la iniciación de un medicamento antidepresivo preferiblemente sea en las horas de la mañana, a no ser, por ejemplo, uno que se da en la noche porque causa sueño, que es la mirtazapina. Bueno, y hay medicamentos además que se utilizan para la demencia, por ejemplo el donepezilo, que pueden mejorar los síntomas cognitivos y el comportamiento, pero también en la medida no, a la par que pueden mejorar ese problema, digamos cognitivo, también puede empeorar el problema del insomnio. No siempre, pero algunos pacientes a los cuales se les inicia este medicamento, entonces también se puede empeorar el problema del insomnio. Entonces, para que vamos teniendo presente que siempre hay que hacer una listica de lo que está tomando el paciente y mirar muy bien y observar muy bien ese medicamento que yo le inicié, ¿en qué momento lo inicié? Ves que yo noto que desde que le inicié el donepezilo o que desde que le inicié los parches, el paciente no duerme, o que desde que le inicié la memantina, el paciente no duerme, o que desde que le inicié la sertralina, el paciente no duerme. Entonces, muy importante vigilar la aparición de los efectos secundarios con cada uno de los medicamentos que nuestros ancianos o nuestros pacientes con demencia, que no necesariamente son ancianos, ingieren. La terapia con luz es una terapia que dice que puede tener sus efectos, sobre todo para disminuir estas alteraciones del ciclo sueño-vigilia y sobre todo para las personas que en el atardecer, en el ocaso, cuando va terminando el día, van presentando algo que se llama el síndrome crepuscular. ¿Qué es qué? Ese síndrome crepuscular es esos cambios de comportamiento que van apareciendo en un paciente cuando va cayendo la luz del sol. O sea, cuando va llegando el ocaso, ¿cierto? Cuando va muriendo el día y va naciendo la noche, entonces, o sea, el crepúsculo, la aparición del crepúsculo. Entonces, es muy importante que esa terapia de luz muchas veces es un tratamiento no farmacológico para pacientes que tienen este tipo de problemas. Y que a veces una iluminación adecuada por la noche puede reducir la agitación, pero acuérdense, la iluminación adecuada es dejar una lamparita, por ejemplo, hay unas lamparitas que tienen como que se conectan digamos, pues a un toma y dan como una luz tenue en donde el paciente si se levanta por la noche, digamos, tiene como la luz suficiente para ir al baño y no caerse y no enredarse, pero no es una luz que le moleste, que sea pues así como muy incidente sobre los ojos o que sea pues como una luz agresiva. Entonces, ¿qué se recomienda? Para los cuidadores que están cuidando a un paciente con demencia. Primero, que si la persona con demencia se despierta durante la noche, el cuidador debe mantener la calma aunque se sienta agotado. No ponerse a discutir con el paciente, no ponerse a decir con él, es que ya te he dicho muchas veces que te debes acostar, es que te he explicado muchas veces que no te debes levantar. Esas discusiones no tienen sentido. Más bien como tranquilizarlo
y preguntarle qué necesita, porque muchas veces la agitación nocturna puede ser causada por incomodidad, por dolor, por un pañal que el paciente siente como muy pesado, o si no tiene pañal, por ejemplo, porque se orinó. En los pacientes con demencia es como con los pacientes, como con los niños, que uno tiene que ir mirando cómo es el lenguaje no verbal con cada una de las manifestaciones que ellos dan, mirar qué es lo que posiblemente le esté pasando y fijarse si, por ejemplo, se puede determinar qué es lo que está causando el problema. Si el paciente tiene un estreñimiento, a veces el estreñimiento es una causa de insomnio. Si el paciente puede tener la vejiga llena y el paciente no es capaz de orinar a pesar de tener la vejiga llena, o todo lo contrario, si es un paciente que siente medio ganas de orinar y no le da tiempo de ir al baño y se orina inmediatamente. Y también cómo siente la temperatura de la habitación, si la siente muy caliente o si la siente muy fría. Entonces, hay que recordarle con mucha calma que es de noche, que es hora de dormir, pero si la persona definitivamente que está con demencia y después de estas medidas la persona insiste en levantarse, déjelo levantar. Permítalo que se levante con supervisión y no lo frene. Ojo, es importante supervisarlo y no frenarlo, porque a veces al frenarlo, en ese momento de frenarlo, el paciente se vuelve mucho más agresivo, mucho más irritable. Entonces, si tenemos un paciente que no duerme y si el cuidador tampoco entonces duerme lo suficiente, ya no tiene entonces energía necesaria para cuidar a ese paciente. Y entonces hay que coordinar, o bien sea con la familia, o bien sea con los amigos, para que alternen las noches con el cuidador. Yo no les alcanzo a transmitir cómo es esto de importante. Uno lo ve como una simple frase, pero si ustedes supieran la importancia que esto tiene como medida no farmacológica en estas alteraciones del sueño. O sea, la coordinación con otras personas para que ese cuidador pueda tomar un tiempo de descanso y pueda, digamos, como volver a recargar pilas para realizar su actividad. Y entonces, muchas veces se habla con el médico o con un trabajador social o con un representante para averiguar qué ayuda está disponible en el área. En el curso, digamos, del mes, vamos a ver otra charla que tiene que ver, por ejemplo, cuándo institucionalizar a un paciente con demencia. Y vamos a ver que algunos de los trastornos psiquiátricos o la agresividad o la irritabilidad porque el paciente no duerme son uno de los motivos que empujan o por lo menos le dicen a la familia, ojo, hay que pensar en otra forma de cuidado porque esto se nos está yendo de las manos y no estamos siendo capaces de darle el cuidado que el paciente necesita. Hasta ahí lo que tiene que ver con el insomnio. Esto es simplemente, digamos, esto no es lo único de insomnio, es que como yo tengo un tiempo limitado, les voy a hablar de los trastornos más grandes. Ustedes pueden hacer sus preguntas y si en algún momento se define, por ejemplo, una charla que tenga este mismo tiempo de duración, pero para uno solo de los trastornos, pues gustosa también estaría aquí. Vamos a hablar de otro trastorno que se llama movimientos periódicos de las piernas. Los movimientos periódicos de las piernas son movimientos de flexión dorsal, tal y como está ejemplificado en la gráfica. El paciente hace una flexión dorsal de los dedos y del pie y esto va apareciendo como rítmicamente durante la noche. A veces el paciente tiene la sensación de calambre o de una molestia en las piernas, pueden empeorar durante el reposo. Una cosa muy importante es que se alivian con el movimiento y empeoran por la tarde o por la noche. Y la exploración neurológica en general es normal y a veces se presentan en la vigilia. Muy importante que a veces hay antecedentes familiares, o sea que cuando uno mira el tío o el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo, también tenía como esos problemas. Entonces, ¿qué apoya el diagnóstico de que un paciente tiene un problema de movimientos periódicos de las piernas? Que haya movimientos involuntarios de las piernas durante la vigilia, que el examen neurológico sea completamente normal y que haya antecedentes familiares. Muchas veces estos movimientos se dan por disminución de hierro o por problemas de diabetes u otros problemas neurológicos. Entonces aquí vamos a mirar cómo son esos movimientos. Miren ustedes
los movimientos de los dedos, ¿cierto? Esto se presenta durante la noche, son muy incómodos y el paciente a veces siente que le afectan como su calidad de sueño. Entonces el paciente se mueve, mueve una pierna, mueve los dedos. Miren ustedes que se acompaña de otros movimientos. Entonces nosotros aquí lo vemos como muy tranquilo, pero estos movimientos pueden ser, digamos, como mucho más bizarros y alterar y fragmentar realmente como la calidad del sueño. Listo. Bueno, hay medicamentos para tratar este problema y generalmente son medicamentos que están relacionados con la dopamina. Bueno, hay otros trastornos del sueño que se llama el trastorno de la conducta del sueño REM. Acuérdense que sueño REM es o sueño MOR, movimientos oculares rápidos. Yo les había dicho ahorita, al principio de la charla, que una de las características del sueño REM o el sueño MOR es que se pierde el tono muscular y que uno queda como un trapito, ¿cierto? Entonces, cuando hay ese trastorno de la conducta, hay episodios en donde el paciente se mueve excesivamente. Hay movimientos de diferentes grupos musculares. Puede haber sacudidas de los pies, de las piernas, puños, patadas, gritos, manoteos, inclusive que el paciente se levante de la cama. Y generalmente el paciente tiene una actividad onírica, o sea, está como soñando. Y esos sueños son desagradables o violentos y a veces la importancia es que pueden producir lesiones a su compañero de cama. Generalmente se diagnostican de una forma errónea, como si el paciente estuviera convulsionando por la noche, o como si fuera un paciente como un loquito que tiene un trastorno psiquiátrico, o también los diagnostican erróneamente como si fuera una apnea obstructiva del sueño, que más adelante la vamos a ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese diagnóstico requiere un estudio que se llama un polisomnograma, en el cual se le ponen al paciente unos cablecitos y uno mira lo que pasa durante el sueño. Entonces ustedes ven aquí estos movimientos, el paciente está golpeando la cama y aunque debería estar con una pérdida del tono muscular, no hay esa pérdida del tono muscular, sino que el paciente se mueve. Entonces miren ustedes lo que pasa. El paciente se puede sentar, por fortuna está ahí solito, porque si no, un golpe o una patada le puede dar a su compañero de cama y se presentan lesiones. Todos estos entonces se llaman trastornos comportamentales del sueño REM. ¿Cuál es su importancia? Su importancia no solamente es lo que les mencionaba ahorita, que producen lesiones al compañero de cama, sino que pueden preceder a un tipo de demencia. A veces son el marcador de una forma de demencia que va a aparecer con los años. Entonces, si ustedes ven a alguien que durante la noche presente estos comportamientos, tengan muy presente que eso no es normal, que eso es un proceso patológico, que además son susceptibles de mejorar con medicamento y que son un biomarcador para trastornos neurodegenerativos que se presentarán años después. Entonces, lo que les decía, muchos de estos pacientes pueden presentar una demencia que se llama demencia por enfermedad de Parkinson o por cuerpos de Lewy, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos pacientes? Que una cuarta parte aproximadamente, ¿cierto?, son los que tienen ese pródromo prolongado, pueden inclusive a veces también acompañarse de sonambulismo o de gritos y esto es lo que pasa durante ese momento y entonces el compañero de cama o la misma persona puede tener hematomas, morados, heridas, puede haber fracturas de la costilla, de la escápula, de las vértebras. Entonces, estos sueños son referidos como unos sueños muy vívidos. Por eso
la observación a la cual yo los invito es para que vean cómo duerme su paciente, ese paciente que ustedes están cuidando o ese familiar que está siendo estudiado por una enfermedad neurodegenerativa, para mirar cómo es el comportamiento durante el sueño. Y definitivamente se necesita una polisomnografía para ver esto y detectar y mirar las diferencias con crisis epilépticas o con apneas del sueño, que las vamos a ver, o con unas alucinaciones que aparecen durante la noche. Bueno. Y el último tema que vamos a tocar en la mañana con respecto a los trastornos del sueño es lo que se llama la apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué es una apnea? Una apnea es una pausa respiratoria. ¿Cómo se ve? Ustedes están viendo a la persona que está durmiendo y la persona hace como esto, como si dejara de respirar. O sea, el tórax o el abdomen se quedan como quietos. Ustedes ven como que no respira. Y después de eso, ¿cierto? Generalmente, esta apnea del sueño se acompaña de un ronquido. Perdón, ¿y esto por qué pasa? Esto pasa por lo siguiente. Entonces, esta es la anatomía normal, ¿cierto? O sea, el paciente, digamos en el día que está de pie, entra el aire o por las fosas nasales o por la boca, y aquí hay una columna, digamos, de aire que es lo suficientemente amplia para ir hasta los pulmones sin obstruirse. En el sueño, digamos, como normal, ¿cierto? La vía aérea está abierta, la lengua está relajada y está hacia el lado de atrás. Pero cuando empieza a haber un problema obstructivo, entonces miren ustedes aquí, la vía aérea parcialmente bloqueada. Hay una restricción, ¿cierto? Y el aire no puede pasar. La lengua se va hacia atrás, ¿cierto? Entonces, como el paladar blando, digamos, es un músculo, entonces hay mayor relajación durante el sueño, se pierde el tono, entonces la lengua y todo se van hacia atrás, y esto hace que los pacientes, sobre todo algunos pacientes, tengan más predisposición a esta apnea obstructiva del sueño. Entonces, una persona que es obesa o una persona que tiene un cuello corto, obviamente va a tener más probabilidad de desarrollar una apnea del sueño. ¿Por qué? Porque entonces tiene más músculos que están flojitos aquí, digamos, tiene más grasa. Entonces, en esa fase del sueño donde se pierde el tono muscular, esa lengua, digamos, se va hacia atrás, y como la persona está gorda, entonces esos músculos que están más fofos, digámoslo así, como más sueltos, perdón, volvamos acá, entonces pueden tapar esa vía aérea. Entonces, las personas obesas y de cuello corto tienden a tener más apnea del sueño. Entonces, los espacios faríngeos estrechos por obesidad o porque hay unas amígdalas muy grandes. Lo de las amígdalas muy grandes se presenta sobre todo en la infancia. O los niños, sobre todo los niños que tienen, por ejemplo, la hipertrofia de cornetes. ¿Que cómo se manifiesta? Son los niños que tienen una respiración bucal. Ellos tienen que respirar por la boca porque los cornetes les están haciendo una obstrucción de la vía aérea. Y otra causa muy importante de la apnea del sueño es lo que se llama el reflujo gastroesofágico. ¿Eso qué es? Cuando uno come, el bolo alimentario pasa del esófago al estómago. Y entre el esófago y el estómago hay un esfínter que se llama el esfínter esofágico. Pero resulta que a veces hay gastritis y o reflujo. ¿Qué quiere decir? Que este tono de este esfínter no es muy competente, no cierra bien, y parte del contenido alimentario se devuelve del estómago hacia arriba, sobre todo cuando la persona se acuesta. Entonces hay una sensación como de quemadura o como de llamarada, y eso es una de las causas que produce apnea del sueño. También hay, digamos, unas conformaciones de la mandíbula que ayudan a que se presente esa condición. Digamos que una mandíbula normal
es una mandíbula en la cual los dientes inferiores están ligeramente por dentro de los superiores. O sea, uno cierra la boca y uno no se ve como ni con bambón, o sea, como ni así, ni así. Los que se ven así, como para adentro, son los que tienen un retrognatismo, o sea, que tienen como una mandíbula chiquita. Esta parte es muy chiquitica, entonces esta parte mandibular se viene para atrás, y ese para atrás, entonces, obviamente cierra la vía aérea. O lo contrario, cuando es un prognatismo, o sea, cuando son como cumbambones, que son como con la, ¿sí? Como con la cumbamba así como para adelante, entonces la arcada dental inferior queda así, queda delante. Y esto es otra de las causas que puede ayudar a la apnea del sueño. Cuando esto es muy marcado, esto, digamos, a veces hay dispositivos que pueden servir para esto, pero a veces lo que se requiere es una cirugía maxilofacial para corregir una cantidad de problemas que vienen secundarios a esto. Pues problemas de maloclusión y otras cosas que tienen que ver con todo el aprovechamiento pues del bolo alimentario. El hipotiroidismo, o sea, que la tiroides no esté funcionando bien, el reflujo ya lo habíamos dicho, y los pacientes con síndrome de Down. ¿Por qué? Fíjense ustedes que en general, con algunas excepciones, los pacientes con síndrome de Down tienden a ser gorditos, redonditos, de cuello corto y de lengua grande. Entonces, todos estos factores, mucho músculo aquí, una lengua grande, una lengua gruesa y un cuello corto, son factores que van a favorecer la apnea del sueño y otras enfermedades neurológicas que pueden aparecer. Pero ¿y entonces cómo nos damos cuenta nosotros si, por ejemplo, no tenemos la posibilidad? Por ejemplo, ustedes no viven o con el papá o con la mamá o con esa persona que ustedes están cuidando o con su familiar que está afectado, y ustedes dicen, ¿y entonces yo cómo hago para saber si esa persona tiene o no tiene una apnea del sueño? Entonces hay, digamos, unos signos o síntomas que aparecen durante el día y otros que aparecen durante la noche. Entonces, durante la noche, ¿qué es? El ronquido. Ese es un clásico, que la persona ronque mucho. Que uno, cuando tiene la posibilidad de observar, vea la apnea, o sea, que se quede como sin respirar. O que de pronto despierta la persona y tiene la sensación como que se despierta con asfixia. O que el paciente se despierta muchas veces, o que empieza con sudoración, que el sueño es muy agitado, que tiene insomnio y que tiene mucho reflujo. Esa sensación como de llamarada. Eso durante la noche. Y durante el día, entonces, son pacientes que tienen una somnolencia diurna, se sientan a ver La Reina del Flow, a las 8 de la noche, se duermen. Se sientan a ver las noticias de las 12 del día, se duermen. Se sientan a ver el noticiero que pasan a las 7 de la mañana y después de haber dormido, dice que supuestamente haber dormido, se duermen. Y tienen la sensación de que el sueño no es reparador. Se cansan muy fácilmente, se sienten fatigados, les puede doler la cabeza, se vuelven irritables, a veces se deprimen. Son pacientes que pierden la facilidad para concentrarse, tienen mucha dificultad en concentrarse en sus tareas. Y obviamente, como no duermen bien, esa fase que tiene de consolidación de la memoria, entonces no se da. Y por eso la persona puede empezar también a perder pues, la memoria y puede haber una disminución de la libido. Es una de las causas. ¿Qué problemas hay con esto? Ojalá fuera la apnea del sueño y ya no más. Pero resulta que la apnea del sueño está íntimamente ligada a una serie de problemas muy importantes, cardiovasculares, psiquiátricos y cognitivos. ¿Por qué cardiovasculares? Porque ese ruido que se hace, ese ronquido, va, digamos, horadando o lacerando una capita de la pared arterial. Entonces, esa arteria va sufriendo con el tiempo y eso puede favorecer la aparición de presión arterial con sus consecuencias posteriores. Por ejemplo, infartos o, por ejemplo, lo que se llama una apoplejía, o sea, una enfermedad cerebrovascular, lo que la gente llama un infarto o un derrame cerebral. Diabetes también es muy importante, pérdida de la memoria, por lo que ya les he explicado ampliamente, que
presente esa fase de consolidación de la memoria y definitivamente cuando la persona no duerme porque tiene muchas apneas, entonces es una persona que se vuelve irritable y se puede volver depresivo. Entonces, además, por ejemplo, de la obesidad, porque eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, la persona obesa tiene más riesgo de sufrir apnea del sueño y la apnea del sueño hace que la obesidad también empeore. Entonces, esos son los círculos viciosos que hay que romper. Aquí vamos a ver un ejemplo, cómo es para mirarlo aquí con la... Vamos... Un momentico, vamos a presentar. Un momentico, por favor. Les voy a presentar un videito. O se los presento al final. Sí. Bueno, más bien se los presento al final, para no interrumpir la presentación. Sí, ahora listo. Entonces, vamos a mirar. Doctora Margarita no se está viendo. ¿No se está viendo? Se está viendo la pantalla suspendida. Bueno, esperen un momentico a ver si acá se ve. Ahí se ve. Sí. Entonces observen esto. El ronquido. Como observamos entonces, por ejemplo, en el video, esa persona que hay allí tiene sus factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad y el cuello corto, para sufrir de la apnea del sueño. Entonces, ¿qué tratamiento hay para las apneas? El tratamiento para las apneas depende de la severidad de las apneas. Si es un grado leve, no se trata sino con aparatos, sino que se trata con medidas no farmacológicas que ya se las voy a explicar. Y ya cuando es moderado o severa, ya hay que tratarlo con un dispositivo que es, antes del dispositivo, todos los tratamientos médicos, disminuir de peso, tratar las condiciones que lo producen. Si es por un problema de amígdalas, hay que hacer una cirugía de amígdalas. Si es por un problema de cornetes, hay que hacer una cirugía de cornetes o una cirugía maxilofacial, en el caso de que los pacientes tengan esas condiciones que les mencioné. Pero si no hay nada de eso, hay un dispositivo que se llama el CPAP. Entonces, mírenlo acá, en el lado izquierdo ustedes ven el aparatico y en el lado derecho ven a un paciente conectado al CPAP. ¿Qué es eso? El CPAP es un chorro de aire, un flujo de aire que le está llegando. Entonces, ese flujo de aire lo que hace es abrir esa vía aérea. Entonces, hay diferentes clases de CPAP o de sistema PAP. Un sistema que se llama CPAP, donde la presión es positiva continua. Y el paciente va a que le hagan un examen que se llama un polisomnograma y después tienen que hacer una cosa que se llama una titulación, es saber qué presión le tienen que poner para que ese flujo de aire sea capaz de abrir la vía aérea. Y hay otro sistema que se llama BiPAP, donde la diferencia con el CPAP es que en el CPAP la presión positiva es continua y en el BiPAP hay una presión donde la presión inspiratoria es diferente a la presión expiratoria. Esta se usa más, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen algunos problemas, por ejemplo, neuromusculares, como los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. Y hay otro que se llama un aire a presión positiva, que ya es pues como automática. En general, digamos que el más común o el más conocido es el CPAP y el BiPAP. Y esto es una ilustración o unas fotos de diferentes personas que duermen con su mascarita.
La persona puede dormir en posición de cúbito derecho, de cúbito izquierdo, o pueden dormir en decúbito supino o medio sentaditas, pero en general, digamos que la adherencia a este tipo de dispositivos es aproximadamente, según los estudios del sueño, hasta el 75%. ¿Qué quiere decir? Que las 3/4 partes de los pacientes toleran estos dispositivos sin ningún problema. Esto no talla, la persona le aparecen, digamos, como las ceñitas al otro día, pero son ceñitas que se quitan fácilmente con el baño. La máquina tiene un dispositivo en donde se echa agua como un sistema humidificador y entonces ese flujo de aire pasa y hay diferentes mascaritas. Unas, por ejemplo, miren ustedes esta acá, en la superior izquierda, la mascarita es muy pequeña, no ocluye la nariz prácticamente, ni ocluye la boca. Prácticamente, eso es una de las más modernas. Está prácticamente ahí junto a la nariz, mandando ese flujo de aire. Y hay otras que alcanzan a tapar la boca y la nariz, son ya como máscaras más grandes y digamos como que se hacen ensayos de qué tipo, con qué tipo de máscara se adapta la persona. Es muy bonito como este estudio porque, ¿cómo les parece que la máquina puede leer las horas de que duermen los pacientes? Entonces, por ejemplo, digamos ahora en la pandemia, que era tan difícil salir como a controlar ese CPAP o a ver cómo iba la hora, cómo iba el paciente con el CPAP. Pues, ¿cómo les parece que estos dispositivos están conectados a un centro en donde hay una medida, hay un sistema que recoge todas las medidas? Entonces, por ejemplo, al paciente lo llaman por teléfono y le dicen, vamos a hacer su revisión de CPAP en los últimos 6 meses. ¿Cómo le parece que usted, de los 180 días que usó el CPAP, aquí el sistema me arroja que solamente lo usó 30 días? O le dice, lo usó los 180 días, los días que lo usó. Registra los días que lo usó. Registra cuánto tiempo usó el aparato, cuántas horas diarias. Vea, usted generalmente se quitaba el CPAP, no aguantaba con el CPAP ni siquiera las 4 horas. Aquí dice que el 80% de su tiempo usted estuvo con el CPAP menos de 4 horas, o lo contrario. Aquí dice que fue excelente, que la mayor parte del tiempo usted tuvo el CPAP más de 4 horas, que es lo que se recomienda. Y fuera de eso, por si fuera de poco, cuentan el número de apneas que presenta el paciente. Mire, su problema está controlado, resulta que usted presentaba 45 apneas y ahora no está presentando sino 5 apneas por hora. O su problema no está controlado, no hay una disminución del número de apneas, hay que aumentar ese flujo de aire, entonces necesita nuevamente una titulación del CPAP para que le cuadren eso. O la máquina tiene una fuga, tiene que ir a que se lo revise. Y todo eso se puede hacer de vía virtual. Entonces, esto es muy interesante porque es como la posibilidad de poder acceder a estos tratamientos que mejoran tanto la parte cognitiva y todo lo que tiene que ver con el nivel de concentración, con el nivel de memoria, no solamente de los pacientes con demencia, sino también de los que en algún momento de la vida hemos sido cuidadores o de los que van a ser cuidadores o lo son actualmente. Bueno, hasta aquí llegaba la charla de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, adelante con las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Margarita. De verdad que uno se da cuenta de lo apasionada que eres con el tema del sueño y tan importante y transversal, para allá está cantando mi chiquis, transversal a todo, pues como a todas las enfermedades neurodegenerativas, en este caso que es el tema central de lo que nos convoca hoy a los cuidadores. Acá tenemos pues muchas preguntas. Quisiera hacerte una pregunta que hace Magola Graciano y dice, gracias doctora Margarita por su charla. A mí me pasa como cuidadora muchas veces al acompañar a mi paciente al baño, me demoro mucho para volverme a dormir. ¿Existe algún método o terapia para esto? La verdad, muchas veces amanezco muy cansada. Bueno, yo lo primero que le diría o que le preguntaría a esa cuidadora es si ella, cuidando a su paciente de noche, ella tiene la posibilidad de descansar de día. Porque eso es muy importante. O sea, se supone que la persona que está cuidando en la noche
que está cuidando al paciente de noche, es la persona que debe descansar de día, porque por la noche está acompañando a ese paciente y se tiene que despertar varias veces, ¿cierto? Si esa persona está de día y de noche, lo primero que él le diría es que si puede hablar con la familia para que se alternen, digamos, como los trabajos, o sea, ella no puede estar de día y de noche, entonces si ella pasa una noche en donde ella se tiene que despertar muchas veces, debería cuidar a ese paciente un día que al otro día ella pueda reparar el sueño, ¿cierto? Y mirar, eso por un lado, y por el otro lado es mirar qué posibilidad hay de que ese paciente que esté durmiendo no se levante tantas veces en la noche. Entonces, mirar por qué se levanta tantas veces en la noche. Porque si tiene la sensación de que la vejiga está llena permanentemente, porque su paciente tiene un insomnio, entonces inicialmente hay que tratar primero al paciente que cuide y después el problema de ella, porque mientras no se solucione el problema del paciente, pues ella se va a seguir levantando. Entonces habría que mirar por qué ese paciente se levanta tantas veces en la noche, ¿sí? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ella pues acá nos refiere que efectivamente pues es una cuidadora 24/7. Entonces por eso pues ha sido complicado para ella. Muy complicado, pero entonces le invito a que primero trate de evaluar con base en lo que le dije, de pronto, cuál es el motivo por el cual su paciente se despierta tantas veces en la noche. Listo, doctora. Por acá nos comparte Beatriz, nos dice que la siesta sugerida debe ser de ¿cuánto tiempo? La siesta sugerida debe ser cortica, 40 minutos, una horita. Perfecto. Y María Hernández dice, doctora, ¿se le puede llamar también un trastorno del sueño cuando una persona duerme entre 10 y 12 horas, no solamente los fines de semana? Sí, claro, ese es un problema de sueño que no se llama insomnio, sino que se llama hipersomnio, o sea, que duerme mucho. Entonces hay que mirar si toda la vida ha dormido así o si es una cosa que le está pasando últimamente, porque tampoco es lo normal, entre comillas, que duerma tantas horas, claro. Bueno, doctora, por aquí pues nos dan las gracias, nos dice que muchísimas gracias a todo el grupo de neurociencias, a la doctora Margarita por todos los aportes que nos ha brindado el día de hoy. De verdad, doctora, muchísimas gracias por esta intervención. La gente estaba muy agradecida, muy conectada, tuvimos muchas personas conectadas en esta jornada del día de hoy. Le voy a dar paso pues a Andrea, mi compañera. ¿Qué más quieres complementar, Andrea? Doctora, muchas gracias, doctora Margarita. Bueno, con mucho gusto y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí.